Bien. Entonces nuestro título, calcular área de triángulos, de paralelogramos y trapecios, ¿cierto? Calcular área de triángulos, de paralelogramos y de trapecios. Aquí tenemos la fórmula de perímetro y área de esas 5 figuras que hemos visto. Y vamos a continuar viendo algunas que nos falta, el trapecio. Entonces tenemos el triángulo, que ya sabemos calcular el área, que sería la base por la altura dividido de 2, porque sería la mitad de un cuadrado o de un rectángulo. Tenemos el área del cuadrado, que sería un lado por el otro lado. La del rectángulo, base por altura. La del trapecio, base grande por base pequeña, dividido de 2, multiplicado por la altura. Y el paralelogramo es igual al área del rectángulo, base por altura. Entonces, vamos avanzando. Recuerde solo un pequeño resumen de lo que hemos visto. Aquí tenemos el área de un triángulo rectángulo. Recuerden que para calcular el área yo voy a multiplicar base por altura, o sea, los dos lados que forman el ángulo de 90 grados. Entonces nuestra fórmula es base por altura dividido de 2, en donde la base es 4, la altura es 3, ahí nos indica. Entonces multiplicamos 3 por 4, 12, y eso lo dividimos de 2 porque es la mitad de un cuadrado o la mitad de un rectángulo. Total, 6. También logramos resolver estos 4 triángulos, el área de estos 4 triángulos. Entonces yo voy a hacer el primero. Nos dice que un lado vale 5, el otro vale 10. Los dos lados que forman el ángulo de 90 grados, uno en la base y el otro en la altura. Entonces, para calcular el área nos dice que base por altura. Y todo eso dividido de 2. Entonces reemplazamos. La base serían 10 centímetros y la altura serían 5 centímetros. Todo eso lo divido de 2. Entonces multiplicamos 5, 10 por 5, eso es 50 centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Luego lo dividimos de 2. O sea, el total del área serían 25 centímetros cuadrados. ¿Ya? Ahí logramos entonces calcular el área de uno de los triángulos para ir recordando esa materia. Seguimos. Luego tenemos esta siguiente figura que es un paralelogramo. Entonces ahí tenemos dibujado un paralelogramo, ¿cierto? Que es muy parecido a un rectángulo. Muy parecido a un rectángulo, pero un poquito. Muy parecido a un rectángulo. Entonces, le ponemos los datos. Ahí tenemos la base, 5 metros, y la altura, 3 metros. Entonces, la fórmula para calcular el área de un paralelogramo es base por altura. O sea, muy parecido a lo que es el rectángulo. Entonces, aquí tenemos B por H. Vamos a reemplazar B, que es la base, 5 metros, y H, altura, 3 metros. Multiplicamos 5 por 3, eso es 15. Metros por metro, metros cuadrados. O sea, el área de ese paralelogramo sería 15 metros cuadrados. Aquí voy a resolver el primero, ¿cierto? Que nos dice que el área de un paralelogramo es base por altura, en donde la base sería 8 centímetros y la altura sería 3 centímetros. Multiplicamos 3 por 8, 24 centímetros por centímetro, centímetros cuadrados. Ahí entonces calculé el área, 24 centímetros cuadrados. ¿Ya? Seguimos. Ahora nos vamos acá, al área de un trapecio, ¿cierto? Entonces, la fórmula para calcular el área de un trapecio es base, ahí dice B grande más B pequeña, o sea, la base grande por la base pequeña, por B pequeña.
dividido de 2 por h, o sea, por la altura. Entonces, vamos a resolver ese que está ahí mismo. Y nos dice base grande más base pequeña dividido de 2 por la altura. Entonces reemplazamos. La base grande serían 15 centímetros, la base pequeña serían 12 centímetros, dividido de 2 por altura, que serían 6 centímetros. Ahí vamos ahora. Sumamos 15 más 12, 27, dividido de 2 por 6. Dividimos 27 dividido de 2, eso es 13,5. 13,5 multiplicado de h, que es la altura, nos daría 81 centímetros cuadrados. Ahí logramos calcular el área de un trapecio. Luego teníamos estos ejercicios a calcular. El área de esos trapecios. ¿Lo alcanzamos a resolver todo o nos faltó, se acuerdan? Faltó el 4. Al último, ya. Yo voy a resolver el último entonces para poder ir recordando. Entonces, nuestra fórmula... Profe, creo que faltó el morado. Sí, ahora vamos a resolver el último. Entonces, el último, recuerden que el área es igual a base por... Reemplazamos. La base más grande sería 10 más la base pequeña, 7, dividido de 2 por la altura, que serían 5. Resolvemos. 10 más 7, eso es 17. 17 dividido de 2 por 5. Seguimos. Voy a ir borrando acá arriba. Entonces, 17 dividido 2, eso es 8,5 por 5. Nos quedaría solamente 8,5 por 5. Resolvemos 8,5 por 5. 42.5. 42,5. Entonces, el área es igual a 42,5 centímetros cuadrados. Bien. Seguimos. Aquí vamos a ir ahora resolviendo algunos problemas. Entonces, rápidamente, a modo de resumen, tenemos aquí las fórmulas de cada uno de las formas de cómo calcular el área de esas figuras geométricas. ¿Cierto? Tenemos el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el trapecio y el paralelogramo, que es muy parecido al rectángulo. El área, base por altura dividido de 2, de un triángulo. El paralelogramo, base por altura, solamente base por altura, muy parecido al rectángulo. Y el trapecio sería sumar las dos bases, dividirla de 2 y multiplicarlas por la altura. Ahora vamos respondiendo a estas preguntas. En su cuaderno solamente pueden colocar el resultado. Solamente el resultado. Después, cuando yo envíe esta, pueden complementar o pueden escribirlo en su cuaderno o pueden ir resolviéndolo nuevamente. Entonces, la primera dice, ¿cuál es el valor del perímetro de la siguiente figura? ¿Cuál sería el valor del perímetro de la siguiente figura? Antonia Torres, active su audio. ¿Tú te acuerdas qué es el perímetro?
El perímetro era la suma de los lados. Excelente, Antonia, muy bien. Entonces, ¿cuánto sería la suma de todos los lados? O dime, ¿qué tengo que sumar? Y después lo sumamos entre todos. Dime, ¿qué tengo que sumar? Hay que sumar 2 veces el 7 Ya, podríamos hacerlo 2 por 7, ¿ya? y 2 veces el 3. Y 2 veces 3, o sea, 2 por 3, muy bien. O sea, aquí sumamos, multiplicamos 2 por 7, 14, más 2 por 3, 6. Y 14 más 6, eso es 20 centímetros. ¿Cuál sería la alternativa entonces? Ahí, la C, 20 centímetros. Muy bien, Antonia, excelente. Seguimos. Seguimos, entonces logramos encontrar el perímetro de una figura que es todo el contorno, o sea, toda la suma de todos sus lados. Muy bien. Vamos acá. La primera dice, una figura plana tiene 5 lados congruentes. Si el perímetro de la figura es de 90 metros, ¿cuál es la longitud de cada lado? Si una figura plana tiene 5 lados congruentes, recuerde, lados congruentes son todos sus lados iguales. Todos sus lados iguales. Si el perímetro de la figura es de 90 metros, o sea, la suma de los 5 lados es 90 metros, ¿cuál sería la longitud de cada lado? O sea, ¿cuál es la medida de cada uno de sus lados? Entonces vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Ahí tendríamos la figura de 5 lados, ¿cierto? Ahí tendríamos nuestra figura de 5 lados. Y al sumar todos sus lados, nos da 90 metros. O sea, debemos saber cuánto vale cada uno de ellos. ¿Cuál es el valor de cada uno de ellos? Ahí tenemos la primera. La segunda dice, un triángulo tiene una base de 4 metros y una altura de 8 metros. ¿Cuál será su área? O sea, una base de 4 metros y una altura de 8 metros. Ahí está nuestro triángulo. 8 metros y 4 metros. ¿Cuál será su área? Recordemos cómo calcular el área de un triángulo. Y la tercera dice, ¿cuál es el área de un triángulo cuya altura es 24 centímetros y su base corresponde a un tercio de su altura? O sea, tenemos la altura 24 centímetros y la base corresponde a un tercio. Un tercio. O sea, la tercera parte de 24. Un tercio. O sea, tenemos el entero. Todo ese entero vale 24. Y nos dice un tercio. O sea, una de esas partes. ¿Ya? Ahí tenemos esas 3 preguntas. 3 minutitos, si la quieren copiar, o solamente ir resolviendo de inmediato, como lo iba haciendo yo, con dibujos, con informaciones. Profe, cómo era la pregunta de lo que había que hacer, qué figura había que hacer que en el primero? En el primero dice una figura plana, 5 lados congruentes. O sea, tengo que hacer una figura de 5 planos, 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está mi figura de 5 lados congruentes, o sea, 5 lados iguales. Y el perímetro de esa figura es 90 metros. ¿Qué quiere decir? Que yo, ese lado más ese lado más ese lado y ese nos dio 90. Y la pregunta es, ¿cuánto vale uno de esos lados? El que ya tenga alguna respuesta, cualquiera de las 3, active el audio y la vamos respondiendo.
El primero es 18 metros. La Camila Ocas me dice que la primera es 18 metros. ¿Cómo lo hiciste, Camila? ¿Qué hiciste? Primero sumé 18 más 18, que era 36. ¿Ya? Después 36 de nuevo y sumé ¿Ya? 18. Ah, Hasta o que sea, me dio un gran- hiciste alternativa por alternativa. Ya, muy bien. Podría ser una de las formas. Entonces, vamos a ver si es correcto. Nos dice que el perímetro son 90 metros. Entonces queremos saber cuánto vale cada uno de los lados. Y son 5 lados. O sea, ¿qué voy a hacer yo? Dividir de 5. ¿Cierto? O sea, voy a dividir 90 dividido de 5. Dividimos 9 en el 5 una vez. 1 por 5, 5 para llegar a 9, 4. Bajamos el 0. 5 por qué número me da 40? Por 8. 8 por 5, 40, sobran 0. O sea, alternativa A, 18 centímetros. O sea, cada uno de los lados de esa figura vale 18 18 metros. Ahí sí, 18 metros, 18 metros, 18 metros. Entonces, si yo sumo todos sus lados, me va a dar 90 metros. Muy bien, correcto. ¿Qué más? Santiago, dígame. La tercera es ¿Ya? 192. 192. Ahí, vamos a marcar la alternativa y me vas a ayudar a responder. Me tienes que decir cómo lo hiciste. Vamos, Santiago. Un tercio de 24 es 8. Por 8. O sea, un tercio de 24 es 8. Entonces, tendríamos Un tercio ahí, de 24 es 8. bien, tendríamos ahí nuestra figura. 24. Un tercio sería 8. ¿Cierto? La tercera parte de 24 es 8. Y ahora nos dice que debemos multiplicar el área. O sea, vamos a multiplicar 24 por 8 y lo vamos a dividir de 2. Entonces, 24 por 8. 8 por 4, 32. Entonces, 32. 3 reservas. 2 por 8, 16. 17, 18, 19. 192. Algo nos falta aquí, Santiago. Recuerda que en un triángulo tengo que dividir de 2. Entonces dividimos 192 dividido de 2. Eso es igual. 96. Ahí sí, te faltó dividir de 2, Santiago. Profe, Dígame. la segunda es 16 metros cuadrados. Ya, esperemos un poquito, que terminemos bien la tercera. Entonces la tercera es la altura 24 y la base es 8. O sea, un tercio de 24 es 8. Multiplicamos ambos, nos da 192. Y nos falta dividir de 2, nos daría 96. Ahí le faltó eso nada más a Santiago. Profe, no se le escucha. ¿Se me escucha bien? Es que como que se les fue la señal un poco al último. Ya. Vamos con la segunda. ¿Cuál es la respuesta a la segunda? La A
16 metros cuadrados. 16 metros cuadrados. Resolvamos entonces la A. Dice, un triángulo tiene una base de 4 metros. Nuevamente tenemos un triángulo que su base son 4 metros, su altura son 8 metros, ¿cierto? Y la fórmula para calcular el área es base por altura dividido de 2. Entonces reemplazamos, la base son 4 metros, por la altura 8 metros y lo vamos a dividir de 2. Eso es 32 dividido de 2. Eso es 16 metros cuadrados. Alternativa A. Bien, ahí sí. Niños, dudas, preguntas. Diego entendió, logró responder. Camila Ocas también entendió. Luis también. Matías también. Diego Rocha, ¿cómo le fue? ¿Entendió? Dedito para arriba, dedito para abajo. Excelente. Tomás Silva. Bien. Antonia Torres. ¿Logró entender? Excelente, Antonia. Agustín. ¿Cómo le fue al Agustín? Dedito para arriba, dedito para abajo. Bien, Agustín, excelente. Muy bien. Gianfranco. ¿Cómo le fue? Bien. Polet, ¿tiene alguna duda o logró entender? Bien, bien, Polet. ¿La Cristina? ¿Cómo le fue a la Cristina? ¿Bien? ¿Segura? Y Juliana, ¿algún dedito para arriba o para abajo? No sabemos de la Juliana. Ya, niños, continuamos. Vamos con otra pregunta. Dice, ¿cuál es el área de la figura? ¿Cuál es el área de la figura? ¿Cuál es el área de esa figura? Recuerde que el área es todo el interior de la figura. Es el interior de la figura. Entonces, solitos van a comenzar a buscar alguna estrategia para calcular el área de esa figura. 2 minutos. Profe, Dígame. 46 metros cuadrados. ¿Cuánto? ¿46? Vamos a resolver. Tenemos diferentes formas. Vamos a ver si llegamos a 46. A ver, Luis, dime tú cómo resolviste antes de hacerla yo. Es que, profe, es que vi las 4 alternativas y la que me sonó un poco más lógica fue Ya. la 46, La que es más lógica, 46. porque no pueden haber 120 ahí. Ah, Yo sumé cada número que estaba ahí. pero Me quedaron 46. si sumamos estamos calculando el perímetro. Y aquí la pregunta es sobre el área. Profe, tendría que ser más grande para que caigan 192 ahí. Sí. Mira, yo les voy a dar una idea. Les voy a dar una idea para calcular el área. Si yo hago esta línea, miren. Espérense. Esa línea. ¿Cuántas figuras tengo? 2. 2. ¿Cierto? Tendría un cuadrado. No, perdón, tenía un rectángulo pequeño de 8 por 10 metros. Y el otro, un cuadrado, o también un rectángulo de 12 por 16 metros. O sea, puedo calcular el área de ellos dos. ¿Y qué tendría que hacer después? Igual.
Sumar las dos figuras. A ver, veamos si nos da 46. Resuelvan esas dos figuras, las suman y vamos a ver si nos da el resultado. Ya, ¿cómo vamos? ¿Nos dio 46 o algún otro resultado? Agustín, lo veo que ya resolvió. ¿No? 272. 272. A ver, vamos a ver si estamos en lo correcto. Entonces, vamos a resolver el área de dos figuras, ¿cierto? Dividimos esa única figura en dos y nos encontramos con dos rectángulos. Entonces vamos a calcular el área de ese rectángulo, que sería 8 por 10. Eso es 80 metros cuadrados. 12 por 16. Multiplicamos. Profe, me dio 192. Ya vamos a ver cuál de las dos alternativas. Multiplicamos. 2 por 6, 12. 2 por 6, 12. Una reserva. 6 por 1, 6. Más la reserva, 7. Perdón, 7. Luego, 1 por 12, 12. Sumamos. 2, 9 y 1. Ah, o sea, el rectángulo grande, 192 metros cuadrados, y el rectángulo pequeño, 80 metros cuadrados. Ahora sumamos ambos. 192 más 80. Sumamos ambos. Vamos a sumar ambos. Voy a borrar 272. Esperen un poquito para borrar el espacio. Ahí sí. Sumamos 2. 9 más 8. 17. Una reserva. 272. O sea, alternativa D. Ahí. 272. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? O sea, teníamos dos formas de resolver esa figura. Una que no íbamos a demorar mucho y otra que podíamos dividir ahí en dos figuras. Tendríamos un rectángulo pequeño y un rectángulo más grande. Calculamos el área de cada uno de ellos. Dígame. Se me olvidó, es que yo hice el cuadro, o sea, cierto que usted lo dividió con una línea roja y yo ¿Sí? hice solamente el derecho y se me olvidó hacer el izquierdo. Ah, ahí está. Se me olvidó hacerlo. Claro, si hago uno solo, me iba a dar 192, pero faltaba sumar el rectángulo más pequeño. Bien, pero ahí logramos entender, ¿cierto? Algunos tal vez nos equivocamos, pero logramos entender lo que nos faltó. Y eso es lo importante, buscar el error para poder resolverlo de buena forma y lograr aprender en qué nos equivocamos. Bien, excelente. Ya, quedarían 1, 2, 3, 4 ejercicios. Ya, los voy a dejar como tarea. Entonces, aquí dice, el perímetro de la siguiente figura es de 132 centímetros. ¿Cuál es la longitud del lado desconocido? Ah, ¿cuál será la medida de ese lado? Si yo sumo eso, ese lado, ese lado, ese lado, ese lado y ese lado, nos tiene que dar 132. ¿Ya? Ahí tenemos una ayuda. Dígame. ¿Podemos hacer lo corto con la división que hice antes?
¿La división? No, pues aquí no tengo que hacer con división. Ahí tienen que Profe, leer bien lo que tienen ahí que hacer. tenemos que sumar todos ¿Ya? y después y ahí ver cuánto faltan. Excelente, una buena idea. O podemos sumar todos y el resultado le restamos a 132 y ahí también nos va a dar el resultado del lado que nos falta. Acá dice, si la medida del lado de cada cuadradito es de 2 centímetros, o sea, cada cuadradito de que está ahí, cada lado de cada cuadradito son 2 centímetros. ¿Cuál es el área del triángulo? El área, recuerde que el área es base por altura dividido de 2. Entonces nosotros debemos saber cuánto vale ese lado y cuánto vale la altura. Recordando que un lado de cada cuadradito es 2 centímetros. Ahí. O sea, si yo coloco otro más, 2 más, 2 más. Entonces ahí tengo que saber cuánto vale ese lado. Y después, cuánto vale el lado de arriba, de la altura. Profe, Dígame, dígame. en el anterior había que sumarlo todo, ¿cierto? ¿Aquí? Sumar los cuadraditos. ¿Ahí? No, en el otro. Sí. Ahí hay que sumar los cuadraditos de 2 centímetros. Pero aquí nos está preguntando el área. Tengo que sumar. No tengo que sumar aquí, po. Tengo que saber cuánto vale ese lado. ¿Cuánto vale ese lado? ¿Y cuánto vale ese lado? Entonces ahí tendría la base y la altura. ¿El 12 vale? ¿Cómo? ¿12 vale, Sheila? 12. 18. Ah, 18. A ver, resolvámoslo. Primero tenemos que saber cuánto vale la base. Y dice que el lado de cada cuadradito es 2 centímetros. O sea, cada cuadradito vale 2, 4, 6, 8, 10, 12. O sea, la base vale 12 centímetros. Y la altura dice 2, 4, 6, 8, 10, 12 centímetros también. 12 centímetros. O sea, vamos a multiplicar 12 por 12. 12 por 12, eso es 144. Dividido de 2 porque es un rectángulo, o sea, lo tengo que dividir de 2. 72, profe. 72 centímetros cuadrados. Muy bien. Ya, vamos con esas dos, porque nos queda poquito tiempo. Dice, un patio de juego tiene una forma de un rectángulo, con 34 metros de largo y 20 metros de ancho. Si el patio de juego está dividido en dos triángulos congruentes, o sea, dos triángulos iguales, ¿cuál será el área de cada uno de esos triángulos? Y luego tengo un rectángulo, tiene 7 centímetros de largo y su área es de 28 centímetros cuadrados. ¿Cuál es su perímetro? O sea, un rectángulo tiene 7 centímetros de largo y su área 28 centímetros cuadrados. ¿Cuál será el perímetro? O sea, ahí nos falta la medida de un lado. ¿Ya? Queda un minuto, vamos a ver si alcanzo a pasar la lista. Si se corta, yo esto se lo envío para que lo completen, ¿ya? Vamos, acá. Camila Laví, Osorio también, Gianfranco, Polanco, Quesada, Rayi también, Ramsey, Rifo no lo vi, Rocha sí, No. Juliana también, Alonso no lo vi, Sí. No. Cristina sí, Segovia también, Silva, Torres, Vallejo, no, Villegas sí, No. y Zapata Sí. no está. No. Yo sí, tío No. Villegas, sí. Ah, Villegas, sí. Sí, pues sí le puse Villegas presente. Ah, Bien. ok. Zapata no lo vi. Ya. No. Ya, niños, cuídense mucho. Yo les envío esto el día viernes. Cuídense, que estén bien. Ya, profe. Chao, chao, que estén bien.